Y vio Dios que era buena la luz, y la separó de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana, día primero. Génesis 1, 4 a 5. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor para presidir el día, la menor para presidir la noche, y a las estrellas, y las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra y presidir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y hubo tarde y mañana, día cuarto. Génesis 1, 16 a 19. Este es uno de los debates más interesantes y simpáticos que puede haber con respecto al Génesis. El Génesis contiene dos relatos contradictorios acerca del cómo y por qué la luz se separó de las tinieblas. La confusión tuvo lugar porque el primer relato sucede antes de que aparezcan el sol y la luna, y los redactores de la Biblia posteriores ya no recordaban por qué el relato original egipcio, el día y la noche, aparecían antes del disco solar y de la luna. Como resultado, añadieron una segunda división de la luz tras la aparición de sus cuerpos celestes. La aparición de la primera luz en el primer día en el Génesis dice que Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Sin embargo, en el cuarto día, Dios volvió a separar la luz de las tinieblas y dividió el tiempo en día y noche. ¿Por qué ocurre esto dos veces? La naturaleza de esta primera luz, de la luz del primer día, es bastante confusa. En el Génesis, el sol, la luna y las estrellas no aparecen hasta el cuarto día. ¿Cómo podemos tener entonces luz en el primer día y cómo se le puede separar de las tinieblas de manera que tengamos día y noche, de las cuales seguirán otros dos periodos más de luz y oscuridad, y todo ello antes de la creación del sol? Y si ya tenemos periodos alternantes de luz y tinieblas, ¿hasta qué punto era necesaria una nueva separación de la luz y las tinieblas tras la aparición del sol? Es más, ¿para qué necesitábamos sol? La confusión surge porque en el relato del Génesis, siguiendo según el mito egipcio, la luz aparece al principio de la creación. Esta luz en el mito egipcio, que es de donde lo tomaron los hebreos, esta luz es un atributo de Atum, dios del sol, pero no representaba el disco solar. Me explico. En la versión egipcia, el sol tenía muchas formas y distintos dioses representaban ciertos aspectos del sol. A lo largo de su viaje diario a través del cielo, por ejemplo, distintos dioses representaban la ubicación del sol en diferentes momentos. El sol matutino era Kepri, el dios escarabajo, y el sol de la tarde era Ra. Al disco solar era conocido como Atón, y se le llegó a considerar como una divinidad separada, significando solo una manifestación visual del sol, pero no representaba todo el ser físico del sol, y no apareció hasta más tarde en el proceso de la creación. Esto suele generar mucha confusión, más que nada entre los historiadores o pseudohistoriadores que muchas veces aparecen incluso en videos de YouTube, como es el caso del infame doctor Chris Ford, que asegura que Horus no es dios del sol, siendo que es uno de los dioses del sol. Incluso para los egipcios, el sol y la luna son los ojos de Horus. Pero bueno, continuando. Los egipcios también tenían una visión filosófica acerca del día y la noche. Según el pasaje de un pasaje del libro de los muertos egipcios, dice: como para la eternidad, que es el día, como para la perpetuidad, que es la noche. Esta visión refleja la idea egipcia de que la vida continúa a través de los tiempos. Es un modo filosófico en el cual ven ellos lo que es la reencarnación o incluso el proceso de resurrección que después toman nuevamente los hebreos. De modo filosófico, esta idea evolucionó a partir del ciclo diario del sol, que los egipcios veían como un renacimiento diario de la renovación de la vida. El sol matutino era un niño, el ocaso un viejo. El comienzo de la eternidad y perpetuidad coincidía con la aparición de la primera luz al principio de la creación. Por lo tanto, los egipcios veían el día eternidad y la noche perpetuidad como un atributo de la primera luz del sol. La misma idea aparece en el Génesis. La creación por parte del dios del día y la noche con la primera luz significaba la idea egipcia de eternidad y perpetuidad, y representaban distintos fenómenos a los del día y la noche asociados a la aparición del disco solar, la luna y las estrellas. Cuestiones filosóficas egipcias.
Sin embargo, para los monoteístas hebreos que escribieron cientos de años más tarde, el disco solar era únicamente el sol. No había ningún dios o conjunto de dioses escondidos atrás. Solo concebían al dios como un ente físico que se movía a través del cielo y separaba la noche del día. Para ellos, el día y la noche eran consecuencia de la salida y puesta del sol, tal y como lo expresaban en la descripción de acontecimientos del cuarto día de la creación. La eternidad y la perpetuidad no formaban parte de la religión hebrea, y los sacerdotes hebreos no recordaban ni comprendían el significado filosófico de este primer día y esta primera noche. Si el día y la noche aparecieron el primer día, debía de tratarse como una separación normal de la luz del día y la oscuridad causada por la puesta del sol. Así, los autores del Génesis describieron día y noche del primer día según los convenios actuales, ignorando o no reconociendo a propósito la contradicción implícita entre los acontecimientos del primer día y el cuarto. De esa manera tenemos que los egipcios sí sabían exactamente por qué al principio hubo luz y por qué después se creó lo que es para nosotros lo que es esta fuente de luz. Dicha contradicción se nota debido a que los hebreos eran monoteístas y buscan de cualquier manera eliminar cualquier referencia que tenga que ver con más de un dios. En el siguiente video veremos cómo el firmamento surgió de las aguas. Muchísimas gracias. Esto es Mitología Bíblica Comparada. Soy Israel Beitis. Hasta luego.